buenas tardes. Me alegro mucho que haya tanta gente viéndonos y, bueno, agradecer a todo el mundo que ha venido. Para empezar, bueno, vamos a hacer una presentación de la segunda edición del libro y iremos pasando hablando todos los que de alguna manera hemos participado en él, haciendo articulitos fantásticos, que creo que además es un gran libro de iluminación dedicado a lo que es el diseño en concreto de la luz. Antes quería dar las gracias fundamentalmente a una serie de entidades y de personas que han ayudado a que esto pudiese ser real. En primer lugar, a la Academia de las Artes Escénicas, por su apoyo y su dirección del libro, a nuestra asociación, porque realmente la más grande que tenemos en este país, por la cantidad de iluminadores que tiene, por lo cual es una alegría enorme que cada vez haya más gente que se dedique a la iluminación y venga esta asociación tan fantástica que tenemos. A Trade, porque participó de alguna manera también, no solamente desde el punto de vista económico, sino de alguna manera hacer que esos libros también llegaran a sus propios alumnos. A Fluge, porque sin Fluge esto no hubiera sido posible. Es imposible totalmente. Gracias, Luis Berlanga, por ayudarnos. Y a las demás empresas que han participado, como Robe, ESS, y mi cariño especial a Liz Perales, como persona que hizo la edición del libro dentro de lo que fue su, digamos en este caso editorial, que es Bolchiro. Gracias, Liz, por todo lo que representó este proyecto. Y luego, para terminar en esta presentación, quiero hacer una mención a una persona que realmente es la que ha hecho que este libro existiese. Era un antiguo compañero mío, de la época mía del rock and roll, que se llamaba Kini Mostaza. Y un día, cuando estaba yo ya desesperado, intentando ver de dónde sacaba económicamente el dinero, lógicamente, para poder hacer este proyecto que tenía en la cabeza, quedé con él a tomar un desayuno en la Plaza Santana y estuvimos hablando. Oye, mira, tengo esta posibilidad. Y me dijo, ¿pero de qué es el libro? Digo, mira, no va a ser un libro de técnica, porque hay un montón de libros de técnica dedicados a esto, por lo cual va a ser un intento que sea un libro que abarque todos los proyectos que hay dentro de lo que se puede llamar artes escénicas y la música. Y me dijo, vale, déjame, hablo con Luis Berlanga, Fluge y intentamos conseguir el dinero. Gracias, Kini, porque gracias a que hiciste ese trabajo hemos podido conseguir la segunda edición de este libro. Y nada, paso la palabra a los que tengo aquí y en concreto el primero va a ser Ezequiel, que es el que va a hablar de la parte suya que ha escrito en el artículo. Venga, Ezequiel, es todo tuyo. Gracias. Sumarme a los agradecimientos que has realizado y también agradecerte a ti el esfuerzo que has hecho para gestionar toda esta información y crear esta edición. Me acuerdo el día que me convocaste junto con Juan ahí en la Resad y comentaste el proyecto y me pareció fantástico. La verdad que fue una idea genial y bueno, muy entusiasmado me puse a trabajar en el artículo que me nombraste. Era la influencia de la tecnología en la iluminación de las artes escénicas, que es un tema que me apasiona desde siempre, ¿no? Con la orientación que tengo de bachiller y humanística, la parte tecnológica la encontré en el trabajo mismo y he ido atravesando todos estos años, ¿no? De profesión. Y lo primero que empecé a hacer es una ecuación que tengo ahí unas diapositivas, no sé si las puedes poner, no las tienes, ¿no? Por lo que veo, Raquel. Vale, que era para guiar el discurso este. Es esta ecuación de la tecnología, la evolución tecnológica que hemos vivido en estos últimos años junto con la iluminación dentro de estas artes escénicas, de este campo artístico que nosotros, todo arte tiene su tecnología, ¿no? Y en cada época y en cada lugar. Entonces, en esta ecuación que empecé a estudiar, muchos pensadores, investigadores, tanto del campo de las artes, de la ciencia, de la tecnología, cómo influye. Lo que me llamaba la atención era la influencia en el proceso creativo, ¿no? Uno de los aspectos. Otro de los aspectos fue la relación que tiene el espectador con la imagen, cómo ha ido evolucionando también, porque la tecnología no solo es en las artes escénicas, sino en la vida general de la sociedad,
y esto lo que nos va haciendo nos va transformando, ¿no? A la manera de consumir las imágenes, de vivir las imágenes, etcétera. Y entonces, más que sacar ideas o reflexiones finales o cosas que puedan decir como leyes absolutas, lo que me abrió es un juego de cuestionar esta relación que hay con la tecnología y con las artes, ¿no? Cómo nos va influyendo y de qué manera nosotros tenemos ventajas y desventajas que vamos a ir a medida de la evolución ir transformando en nuestros procesos, ¿no? Luego es más abrir este juego, estas cuestiones, algo que por ejemplo con la asociación hacemos con los patrocinadores, de tener estas demos de productos o de encuentros para ir viendo cómo, porque lo que suele suceder es que tenemos una tecnología que es última, que es novedad, y a veces lo que dice, hay un pensador, un crítico, Matt Wolf, que en él me basé también, que dice que a veces se busca impresionar al espectador con lo último en tecnología y no realmente con la sensibilidad estética y artística que tiene que tener la obra. Y esta impresión por utilizar lo último, lo que hace es que genera una interferencia y no se llega a conseguir el mensaje. Entonces, ver cómo la técnica no nos domine a nosotros, que haya un equilibrio entre la relación de lo estético y de lo técnico. Y bueno, este es un poco el trabajo del desarrollo del artículo, ¿no? Porque en los últimos años había una evolución digital muy rápida, ¿no? Con varias eras. La primera era digital, la segunda era digital y ahora se viene una tercera era digital con todo lo que viene que ver con la física cuántica, la computación cuántica, la nanotecnología, la biotecnología. Y en estos cambios de lo analógico a lo digital, que fue el primer paso, y de la primera era digital a la segunda, siempre se generan tensiones, ¿no? La gente que es conservadora y los que son que van hacia el progreso, lo que diría Eco, los apocalípticos e integrados, ¿no? Las personas que enseguida la nueva tecnología y el progreso no lo quieren y lo rechazan, y luego también están las personas que rápidamente integran estas tecnologías en esto. Y a veces la evolución de la tecnología va mucho más rápido que la evolución de las artes escénicas, de la estética. Entonces necesitamos un tiempo de estos materiales, de esta tecnología, de utilizarla, de controlarla, de probarla, para poder llegar a un puerto. Veo que conseguiste la presentación, pasemos las diapositivas si quieres. Esta es la ecuación que les comentaba. Estos eran los aspectos que les decía, ¿no? Cómo nos afecta, que debemos tener en cuenta. Siguiente. Esta necesidad de conseguir la atención del espectador, ¿no? La siguiente, estas son las reflexiones que abro en el juego. ¿Cómo es esta relación del espectador de ayer, de hoy y del futuro? ¿Cómo va a ser, ¿no? Cuando en aquella época en los conciertos con un mechero podíamos, el espectador respondía, daba su feedback al artista, ¿no? Con su luz, y ahora es a través de los móviles o las pantallas o las lucecitas de los mismos teléfonos. La siguiente, así no quito tiempo a los demás. Bueno, esta es un poco una imagen que me gusta poner en mis clases, donde quien lleva una foto, una imagen, ¿no? de su ser querido en la cartera, y esto que estoy hablando no es de hace 1000 años atrás, ni de hace 100, sino hace menos. Y este vínculo con la imagen, que era la única imagen que podíamos tener de este ser querido hace 20 años atrás, no teníamos dispositivos para llevar imágenes de nuestros seres queridos, y no digo que sea mejor o peor, sino que el vínculo es diferente, ¿no? Y esto nos pasa como espectadores y como creadores, y la cantidad de imágenes que podemos tener ahora, porque vivimos en la era de la omnipresencia de la imagen, donde existe un narcisismo tecnológico muy importante, y bueno, que no digo ni que sea mejor ni peor, sino que hay una nueva tecnología, una nueva relación con las imágenes, donde tenemos un vertedero de imágenes impresionantes, muchas imágenes que tenemos en nuestros dispositivos que no volvemos a ver, pero que también tenemos la posibilidad, como ahora, de estas imágenes de aquí, estar a través de las redes enviándose a cualquier lugar del mundo, ¿no? Siguiente. Bueno, esta es una
reflexión de Claudia Gianetti en su libro Arte, Ciencia y Tecnología, que es un poco también en la que se basa el artículo, y la quiero traer aquí con esta escultura de Makoto Tojiki, que es Man Without Shadow, el hombre sin sombra, y donde habla de que estos cambios que hay en las telecomunicaciones, en la era digital y todo esto, también afectan los procesos creativos y de percepción y de creación, ¿no? Y estéticos. Siguiente, unos ejemplos que les comentaba antes, de cómo pasábamos de un plano analógico, ¿no? El tema de la edición y de preparar los planos y de cada artefacto en cada posición con una decisión, a una primera era digital que nos permite, con los primeros software de dibujo, hacer unos pequeños esquemas más fácil de editar, hasta una segunda era digital donde podemos tener visualizaciones en 3D, donde podemos tener base de datos, donde cambiamos un foco y se nos va a actualizar toda la base de datos, montones de listados que agilizan, por un lado, nuestro trabajo, pero que también nos llevan más tiempo de creación, ¿no? Del proceso creativo. Siguiente. En otro aspecto, en el color cómo ha ido evolucionando. Hace poco hablábamos con Nicolás cómo nos importaba en la era analógica la elección del color, los filtros que íbamos a poner, si iban a quedar ahí todo ese rato, cómo los íbamos a distribuir en el espacio, con qué intención, etc. Y por ejemplo ahora el tema del color es algo que ya nos preocupa menos porque desde todos los puntos podemos tener casi todos los colores con toda esta nueva tecnología que estamos trabajando ahora, ¿no? Luego, ahí se ve arriba a la izquierda la era analógica, en el medio la primera era digital, con una serie de colores que podíamos elegir o que el fabricante decidía los colores estándar que iba a poner en sus productos, y luego ya una era donde la gestión del color es más, la podemos seleccionar nosotros, y también sistemas de gestión de color, ¿no? O ver la mesa que hubo en el CDN con Tano y con Felipe, y estaba Eduardo Muñoz también, que era sobre la revolución del LED, era el color, qué desmadre, algo así era el nombre de esa charla, que es muy interesante, donde también bueno, esta herramienta, y como herramienta sabemos que podemos usarla con un buen uso o nos puede hacer daño, ¿no? Podemos lastimarnos. Aprender a esta evolución, ¿no? Y luego en el control, la siguiente diapositiva, Raquel, por favor. Vale, lo mismo, ¿no? La era analógica, donde había una forma de nuestro trabajo a la hora de hacer nuestras memorias y de ejecutarlas, etcétera, donde no se podía grabar, y la tracción sangre, como me gusta decirle a mí, el hombre a pulso, ir acompañando esto, a una primera era digital, que son las 3 fotos del centro, donde quizás habían controles específicos para ciertos aparatos con un protocolo de comunicación especial, o requería de 2 operadores, uno que llevaba las luces móviles y otro que llevaba la luz blanca convencional, y este tipo de ejecución con 2 personas en un mismo proyecto, hasta otro tipo de control digital que permite hacer totalmente mecánico, donde puede ser por códigos de tiempo, donde ya quizás la figura del operador no hace falta, puede estar ausente, ¿no? Bueno, y efectos digitales, otro tipo de efectos que no se podían hacer en la era analógica, y cómo han ido cambiando, influenciando nuestro modo de trabajo. Y luego, para terminar, esta foto de Paco Brí, un profesor de innovación y tecnología, donde era lo que sabemos que es lo que va a venir, que es lo próximo que viene, que con inteligencia artificial, realidad virtual aumentada, espectáculos en streaming, la integración de tecnologías como la nanotecnología o lo que comentaba antes de la computación cuántica, nuevos modelos que tenemos que estar atentos, ¿no? Como creadores de imágenes, que tenemos que saber estar a la última, ¿no? Y para terminar, como decía Humberto Eco, tenemos que ir hacia el futuro a todo vapor. Y pues nada, muchas gracias y les dejo la palabra. Me tengo que marchar, pero los veré luego. Muchas gracias, Ezequiel. A continuación va a hablar Juan sobre quién es el director y la historia de la iluminación. Madre mía. Sigue con él. Buenas tardes a todos y todas.
No, yo me apaño aquí, si me canso te lo doy. Bueno, buenas tardes y bueno, reiterar mis agradecimientos, pero no me repito porque ya los ha dicho Miguel Ángel y Ezequiel también. Y solamente nombrar a un último autor que está aquí, que es Antonio Castro, al que le damos las gracias por haber escrito ese artículo suyo, que realmente se remonta a cuando empieza, como dice un compañero nuestro y amigo, cuando empiezan los sueños, cuando se apaga el público, cuando se hace la oscuridad. Ahí empiezan nuestros sueños. Pues él habla un poco de cuando en la sala el público está en penumbra y Antonio seguramente nos podría contar la historia de la iluminación mejor que cualquiera de nosotros, ¿no? Así que gracias, Antonio, por venir y yo te invito al final a que nos digas lo que quieras también. Bueno, indudablemente estamos orgullosos de este libro. Hay poca documentación, por no decir ninguna. Hay poca autoría escrita sobre iluminación en nuestro país y he de agradecer muchísimo a Miguel Ángel que tuviera esta iniciativa de reunirnos a todos y que nos obligara a hacer algo que yo creo que deberíamos de estar obligados, que es a meditar sobre nuestro trabajo. Nunca lo hacemos, nos da reparo. Nos gusta escondernos, nos gusta estar en la oscuridad y a veces creo que es pertinente y bueno que demos la cara, que hablemos de nuestro trabajo, que reflexionemos y que compartamos, sobre todo. En ese compartir está el aprendizaje y es uno de nuestros caminos para la Asociación de Autores de Iluminación. Es una asociación que no tiene ninguna meta de lucro, simplemente es compartir conocimiento y eso es lo que hemos pretendido hacer aquí y de lo cual pues estoy contento y agradecidísimo. Miguel Ángel me dio ahí 2 capítulos para desarrollar que yo no os voy a contar porque así os obligo a leerlos un poco, a quien no los haya leído, pero bueno, uno es el método de indagación y es... claro, cuando él me dijo esto, de hecho le pedí por favor que me explicara sobre qué es exactamente lo que quería que escribiera, ¿no? Porque luego descubrí enseguida que el método de indagación es enfrentarnos a un papel en blanco, a un lienzo en blanco, a una fotografía vacía, a un escenario negro sin iluminar, enfrentarnos a la oscuridad y ver cuáles son las motivaciones que nos llevan a componer una luz u otra. Y a veces la inspiración no te viene de la nada, ¿no? Como dicen los sabios, la inspiración te viene currando. Y tienes que empezar a experimentar, pero sobre unas bases. Y este fue un poco el motivo de este capítulo, para desarrollarlo. Ni qué decir tiene que todo lo que hemos escrito aquí son cuestiones personales cada uno, porque no por infortunio, y esperemos que esto cambie pronto, somos autodidactas, la mayoría, salvo honrosas excepciones, y Nicolás es una de ellas, de la cual nos nutrimos todos, ¿no? Porque él sí que ha formalizado sus conocimientos, pero nosotros no. Y entonces es por esto que nos cuesta tantísimo enfrentarnos a escribir sobre nuestro trabajo, porque, al menos en mi caso, para formalizar mis conceptos, tardo infinito, o sea, es laboriosísimo. No tengo la costumbre y creo que está bien que nos vayamos acostumbrando y sobre todo porque esperemos que en un futuro próximo seamos capaces de saldar esta deuda con la educación, ¿no? Entonces, en esa medida, yo creo que los veteranos tendremos la obligación, o mayores, veteranos y mayores, de contar nuestra experiencia. Ya no digo nuestros conocimientos, sino nuestra experiencia. Entonces, en este primer capítulo, yo lo dividí en 3 apartados básicos, que es un poco de historia de la iluminación, pero como digo, Antonio lo cuenta mucho mejor que yo. Saber un poco de dónde venimos, hablar de nuestros mentores, Apia, Gray, yo qué sé, todos los históricos que empezaron a investigar sobre la luz. ¿De dónde partimos siempre? En el caso del teatro, partimos de una historia, de un texto,
Y yo creo que esto que se tiene que notar, o sea, este es el núcleo fundamentalmente de nuestra investigación. También podemos partir de una idea coreográfica, también podemos partir en la ópera de una música, que ya tenemos un gran recorrido abierto, ¿no? En el caso del teatro, y yo, bueno, como digamos que por mi historia estoy más asociado al teatro, pues lo centré ahí. La importancia del texto, no podemos obviarlo, no podemos ir en contra suya, no podemos eludirlo, tenemos que estar a favor. Y a favor hay muchas formas de interpretarlo y por eso hay muchas formas de poner en escena un texto teatral, ¿no? Esta es la segunda parte. Y la tercera es, yo insisto en indagar, estudiar, experimentar. O sea, no vamos a encontrar la piedra filosofal si no curramos. Y si curramos tampoco la vamos a encontrar, con lo cual pues eso, que la inspiración nos pille trabajando y investigando sobre lo que queremos hacer. Investigar no solo para nosotros, sino que es que tenemos una mala costumbre que por fortuna se va corrigiendo, que es que los de las luces siempre llegamos al final. Estamos en el final del proceso, cuando ya la mayoría de las decisiones están tomadas y algunas van en contra incluso de la propuesta artística que tiene el resto del equipo artístico, con lo cual, de repente tienes que lidiar con materiales o con colores o con escenografías que no te permiten hacer lo que el director quiere, con lo cual tienes que hacer un poco de abogado del diablo y plantar las bases, decir, oye, si hacemos esto así, no vamos a poder llegar a este resultado que os estáis imaginando. Entonces, somos un poco cascarrabias en eso, ¿no? De decir, de llamar la atención sobre cosas que son inviables. Y luego también de las cosas que son viables, de hallazgos y decir qué bien, pero digamos que esta es una lacra que hemos ido arrastrando y afortunadamente cada vez se da más el caso de que nos incorporan en los procesos creativos desde el principio. Y eso es de agradecer porque creo que cuando eso sucede, los trabajos están más ensamblados, más redondos, ¿no? Y pueden ser igual de malos o buenos, no hablo del resultado final, pero sí que tienen un proceso un poco más lógico. Esta es la primera parte de mi intervención en el libro, que es el método de indagación. Y luego hay una segunda, que es nuestra convivencia con el director o la directora. Tema delicado, porque de aquí sí que yo solo puedo hablar de mi experiencia y de la experiencia que han tenido algunos colegas con los que compartimos charlas de vez en cuando, ¿no? También este capítulo lo he dividido como en 4 apartados importantes y el primero yo le llamo, el primer encuentro con el director yo le llamo, estate tranquilo, me has llamado para que yo solucione esto, no te preocupes, has llamado al mejor o la mejor. Quiero decir, tranquilidad. Me has llamado para que yo desarrolle la luz, entonces tranquilidad y paciencia, mucha paciencia. La luz es un trabajo de pacientes. No vale correr, no vale... tienes que tener la tranquilidad y el poso de sentarte en una mesa y empezar a descubrir cosas. Entonces, este es mi primer encuentro con el director. Es decir, voy a tratar de seguir tus intuiciones, ¿no?, con la luz. El segundo es, yo le llamo... la capacidad que debemos de tener, bajo mi punto de vista, para hacer nuestra luz, pero mirando a través de sus ojos. Yo he tenido, bueno, afortunadamente he trabajado con grandes maestros y que son realmente los que a mí me han enseñado a iluminar. No desde el punto de vista técnico, que esa parte ya la trataba de conseguir o de rellenar por otro lado, pero sí desde el punto de vista artístico. Tuve la suerte de trabajar con José Luis Alonso Máñez, con Narros, con Nieva. Bueno, ha sido mi bagaje. Y con todos ellos he tratado de seguir sus sabios consejos, incorporando algo de mi visión, porque para eso me llaman, ¿no? Pero la picardía que creo que debemos de tener es que a ti te guste y a ellos les guste. Y entonces que tú seas capaz de hacer propuestas, pero mirando a través de su idea y de sus ojos. Yo digo mirar a través de sus ojos. Mi experiencia más radical pues fue con Tomás Pandur, en donde era un director que solo veía en blanco y negro. Y entonces tuve que seguir
con lo dificultoso que es para la creación hacer luces en blanco y negro. El ojo ve en color, no ve en blanco y negro. Hacer luces en blanco y negro era, y os prometo que lo fue, muy laborioso. Y fue un sufrimiento hasta que encontramos el kit de la cuestión y yo interpreté que un 200 o un 201 era una luz cálida para él. Entonces, a partir de ahí, pues, tienes que utilizar luces de descarga, fluorescencia, LED, etcétera, etcétera. Parte de esta historia la cuento ahí, o sea que no me extiendo más. Yo tengo 2 capítulos, pero la portada, de la cual me siento muy orgullosa, es una foto de un espectáculo que hicimos, que era una versión de Guerra y Paz en Croacia, en Zagreb, y esta es la foto del libro, espectáculo que me dejó bastante... como se dice, bueno, impactado, ¿no?, por el resultado y por las consecuencias no solamente artísticas, sino políticas de la antigua Yugoslavia, ¿no? Que en un espectáculo logres reunir a todos los Balcanes allí, que fue como sucedió, pues bueno, para mí es un acontecimiento especial, aparte de los motivos estéticos. Luego hay otro apartado en ese capítulo del director, que es la necesidad imperiosa de trabajar con el equipo. En nuestros comentarios siempre, en nuestras charlas de café, siempre hay algo que nos preocupa, que es que a veces no hay convergencia en los proyectos. Esto es, una vez más, decir lo necesario de compartir las ideas y compartir el conocimiento y compartir la iniciativa o el imaginario que tiene, en este caso, el director, y que lo tienen que secundar todos los demás. Y luego, pues, tratar de que la luz cuente esa historia tan importante y bueno, y ahí le llamamos dramaturgia de la luz, la importancia que tiene para nosotros y lo que podemos cambiar la narración si lo hacemos de una manera u otra. Personajes principales, personajes secundarios, escenas secundarias, cosas que no me interesan, cosas que me interesan, y de que todo está relacionado, la luz, el sonido, la escenografía, el vestuario, y hablo de la importancia que tiene esto, y ya no me extiendo más. Muchas gracias. Antonio, yo te invito, yo no, te invitamos, por favor, tienes ahí un asiento, yo creo que debes subir con nosotros. Vente aquí con nosotros. Por favor. Libro también. Bueno, me toca. Yo he escrito 3 artículos, uno sobre color, otro sobre lo que es el libreto de iluminación y uno que yo soy un enamorado de la historia. A lo mejor es una especie de mal defecto o buen defecto, ya que estudié historia contemporánea, moderna y contemporánea en la Autónoma, y entonces soy un enamorado de la historia. Por lo tanto, yo a lo largo de toda mi vida profesional he ido intentando buscar a través de la historia de la iluminación la luz. ¿Qué es la luz? ¿Por qué surge? ¿Y por qué se incorpora al teatro? Entonces es una cosa que me estuvo comiendo mucho la cabeza durante muchos años. Escribí varios artículos en diferentes revistas sobre este tema y resulta que un día he encontrado el porqué. Y el porqué es algo tan simple como la luz de la candileja, que es la luz fantástica que está en el teatro. Perdón. Por aquí, sí. Vale, aquí. Entonces, descubrí que es una luz expansiva, como bien sabemos todos los que hacemos luz. Pero claro, siempre es exactamente la misma imagen que incorpora el personaje hacia el público que observa. Entonces dije, pero ¿por qué no se puede intentar de alguna manera hacer que la luz puede llegar a ser controlada por, en este caso, el iluminador o en su momento el escenógrafo o en su momento el actor principal de la compañía? Entonces, de pronto, indagando, descubrí que en el siglo XVIII, en este país, tanto que decimos que este país ha aportado mucho a la iluminación, de verdad, yo he descubierto personajes muy interesantes en el mundo del teatro en este país sobre la luz. Pero de pronto descubrí que en el siglo XVIII existía una cosa que empezaron a utilizar en el teatro de la Ilustración, en concreto por toda la época de Moratín, que es el reverbero.
¿qué es el reverbero? Entonces dije, Dios mío, ¿esto qué es? Qué bien suena. Y entonces descubrí que era un sistema muy fácil. Es una elise perfecta hecha en cerámica con una base donde metían el aceite, donde colocaban una lámpara y por la parte de arriba, la lámpara, prefiero una mecha, y por la parte de arriba había una chimenea. Entonces, la luz intentaban de alguna manera controlar la luz para que el personaje lo pudieran dejar aislado en el espacio escénico. La luz es aislar personajes. La luz es matar en un momento determinado la luz expansiva a través de una luz de efecto, y se consigue con efectos de este tipo que estoy explicando. Entonces yo dije, Dios mío, en el 18 estaban buscando esta manera. Entonces, claro, indagando descubro que los americanos, que fueron los primeros que diseñaron el primer recorte de la historia del teatro, conocían el reverbero. Si cogemos, por ejemplo, un recorte, por ejemplo, de la marca Lico, que fueron de los primeros que empezaron a surgir, te das cuenta que toda la parte de la reflexión que tiene tras el foco es un reverbero nuestro del siglo XVIII. Tiene la misma forma, donde la chimenea, lo que hicieron fue quitar la chimenea y colocar la lámpara. Y quitaron la vasija donde estaba el aceite y dejaron simplemente el reflector como tal y le pusieron una lente. Entonces, claro, tú dices, Dios mío, España ha hecho cosas en esto. Entonces, indagué, por eso es este artículo, buscar por qué la historia ha ido plasmando a lo largo de los años la luz que nosotros ahora mismo, todos los que estamos aquí, hacemos. Otra cosa que descubrí viendo todo esto es que, claro, si nos fijamos o intentamos indagar un poco, el espacio escénico de la época era plano en el sentido de colocación. Eran telones en perspectiva, pero estaban paralelos a boca. Entonces, a mediados del 18, exacto, en el reinado de Fernando VI, hay un intento de ruptura de esa especie de simetría por una asimetría. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que de pronto ese personaje que nosotros vemos o que veían con una luz expansiva, al personaje le hacen moverse, porque con la luz expansiva directamente de la candileja iban de izquierda a derecha, pero no podían ir de adelante hacia atrás. Entonces descubren que de pronto, rompiendo ese espacio y deformando de alguna manera la pintura que había en esos telones, el personaje puede ir hacia atrás. La luz sí es la misma, pero la imagen cambia. En el momento que la imagen cambia, para mí empieza la luz teatral. Empieza el diseño. ¿Por qué? Porque ya de pronto se empiezan a hacer huecos en esas escenografías donde poco a poco se van incorporando focos. Entonces, eso es historia. Van colocando focos en esos huecos donde van aislando al personaje. Lógicamente tenemos el arco voltaico y así sucesivamente, que no voy a extender en este tema porque el artículo está explicado. Pero hay otra cosa que voy a hacer hincapié, que es en dos personajes importantes del teatro. Uno es Rogelio de Egusquiza. Rogelio de Egusquiza nace en 1840, pero es un gran pintor. Es el primero, y se adelantó Apia, a decir que la candileja había que destruirla. Es un español. Entonces dices, bueno, se ha adelantado Apia. Apia tiene un libro fantástico sobre cómo debe ser la iluminación teatral, pero Rogelio Egusquiza, un gran pintor, se va a París y escribe un artículo para La muerte de Richard Wagner, donde explica perfectamente que esa candileja debe desaparecer, porque la luz en el teatro tiene que ser cenital. Entonces dices, ahí va, tenemos también un método ahí. Claro, de pronto aparece un señor, poquito anterior a él, que se llama José de Manjarrés, que escribe otro libro que es El arte del teatro, y se adelanta al Gordon Cray en el sentido de la colocación, de cómo realmente dos personajes van explicando a un autor hipotético, perdón, a una persona que va a ese teatro, le van explicando cómo es ese teatro. Y sobre todo se centra en lo que es la iluminación que se hacía en el siglo XIX. Entonces dice, para aislar al personaje necesitamos una fuente de luz, como el arco voltaico, para separarlo de la luz expansiva. ¿Cuál dices? Ahí va, ya tenemos dos. Pues está bastante, también está en el artículo explicado. Y luego, para terminar este artículo, hay una cosa muy importante, que es que yo, viendo quién podría ser, descubrí a un personaje que es realmente el maestro nuestro, que no lo sepamos la mayoría de los que hay en este país, que fue Rafael Martínez Romarate. Rafael Martínez Romarate fue el primer iluminador del teatro español. Trabajaba con Luis Escobar en los teatros nacionales, en concreto en el Teatro María Guerrero, y es el primer iluminador que utiliza imágenes de cine en los proyectos de luz
por lo cual empieza a utilizar las proyecciones en movimiento, veas, en nubes, tormentas, y además empieza a utilizar el claroscuro, cosa que no se había utilizado jamás aquí. Empieza a utilizar el claroscuro, empieza a utilizar lo que él era un enamorado de la cúpula Fortuny, por lo cual empieza a utilizar el ciclorama como elemento para poder proyectar imágenes en la propuesta escénica con Luis Escobar que tengan un recorrido y digamos, en este caso, un discurso totalmente narrativo teatral. Por lo cual ahí tenemos un personaje alucinante. ¿Por qué? En ese aspecto, porque además él coge toda una influencia del cine expresionista alemán y lo lanza a la luz. Hay personajes que él trabaja además la escena en dos momentos, que es así, primer término y segundo término. Él deja una escena adelante, en primer término, dejando la segunda escena totalmente en penumbra, por lo cual está trabajando ya con situaciones distintas a lo que en ese momento se estaba utilizando en este país. Eso es en cuanto a la historia, el resto está escrito en el artículo. En cuanto al color, yo soy un enamorado del color. El color para mí ha sido, bueno, tan importante como darle significado a cada color que yo he utilizado. Yo tengo la suerte o la desgracia ya, soy un enamorado del verde. ¿Qué le vamos a hacer? Es el color que para mí representa la muerte, la oxidación, la alegría también a veces, según el montaje. El color tiene dos significados. Históricamente está demostrado que el color se ha empezado a utilizar muy claro, frío y cálido. Siempre es igual, frío y cálido. Si no utilizo el frío, utilizo el cálido. Si no utilizo el cálido, utilizo el frío. Siempre es exactamente igual. Por lo cual hay, digamos, de alguna manera un discurso añadido al color, que es el frío es el exterior, el cálido es el interior. Por lo tanto, la combinación de todos esos dos elementos fundamentales y en todas las metodologías que existen, sobre todo las metodologías anglosajonas, están basadas precisamente en ese concepto del uso del color frío y del uso del color cálido. Lógicamente, con las nuevas tecnologías, y como decía antes Ezequiel, todos los colores no son iguales. Por ejemplo, yo veo un rojo y no todo es rojo siempre. El rojo tiene muchos matices, según dónde lo coloques, según el color que tengas alrededor y según los colores que tengas en ese momento dado. Si queréis conocer más el color, yo os invito a leer el artículo que está ahí. Y para terminar, el último artículo es exactamente la partitura lumínica. Realmente nuestra partitura lumínica es la creación del cuaderno de luces, que es lo más importante para poder hacer el diseño y poder luego ver esas imágenes reflejadas ahí. Y con eso termino. Muchísimas gracias. Hola a todos, muchas gracias. Renuevo los agradecimientos a todos los que han hecho posible el libro y especialmente a Miguel Ángel por la iniciativa y por la traición que me hizo cuando me propuso escribir sobre el método McCandless. Había temas interesantísimos y me propone el método McCandless. No tenía ni la más menor idea que tenía que decir porque hay 200 libros que hablan del método McCandless. Con lo cual, y yo ahora que digo del método McCandless, que no lo hayan dicho ya en todos los libros académicos del universo. Así que me costó un triunfo empezar la primera línea directamente, con lo cual lo primero que hice fue irme a las fuentes, es decir, leerme el método McCandless entero, no solo la difusión del método McCandless de lo que conocemos, sino el libro original, y me encontré con muchísimas sorpresas. La primera era que lo que pensaba yo que era el método McCandless no era eso. El método McCandless era otra cosa bastante más completa, bastante más elaborada y nos habíamos quedado con un trocito del método McCandless, con lo más difundido de los ángulos, pero no con la esencia del método, que era un poco más elaborada. No os lo voy a contar porque para eso hay 1000 libros, pero sí que me sorprendió un asunto bastante relevante, y es en el momento en que aparece el método McCandless, que es cuando aparecen los focos de recorte y cuando aparece una necesidad social e industrial de saber cuántos focos tengo que comprar como empresario y dónde los voy a poner.
lo cual ha determinado dos cosas fundamentales en la historia de todos los teatros, que son los ángulos donde se ponen los focos de luz de sala, el ángulo de 45 grados, etc. Todo eso viene precisamente de esa necesidad primigenia y ahora con esta nueva tecnología que ha aparecido, yo como empresario, ¿cuántos compro? 10, 20, 50 focos y ¿dónde los coloco? Efectivamente, el método aparece en esa transición entre la luz de diable y candileja y la luz del foco, que acaba de mencionar Miguel Ángel. Y, curiosamente, en este momento estamos en un cambio de paradigma muy parecido. Es decir, ha habido un cambio de las fuentes de luz, aparecen los móviles, aparecen los focos LED, aparece una nueva generación de tecnología y volvemos a encontrarnos en un momento relativamente equivalente. Es decir, cuántos móviles pongo en una nueva dotación y dónde los pongo. Ahí sí que, digamos que cambió un poco la perspectiva y de ser un tema maldito pasó a ser un tema muy atractivo porque tenía una perspectiva pues muy diferente. Y es que si definimos un nuevo, con todas las comillas del mundo, método, no voy a decir McCandless, un nuevo método, ese método va a permitirnos diseñar dónde vamos a poder poner los focos en el futuro y qué focos vamos a poner. Y no solo qué focos, sino también si en el nuevo paradigma de fuentes de luz incorporamos también otros aparatos como proyectores de vídeo, etc. No es menor, digamos, esta decisión, porque al margen de teatros que tienen muchos medios y pueden poner focos donde quieran, porque si no existe el lugar para ponerlo, lo hacen o lo construyen. Cuando la gente va de gira, pues los focos están muchas veces donde están, los soportes están donde están, los circuitos están donde están, y si no es allí, yo no voy a poder poner el foco. Hoy comentaba con Pedro y con Juan que en dos producciones recientísimas, el Abrecartas y Golem, los dos han puesto un móvil en una posición en el palco de proscenio justo encima, que es muy significativa en los dos casos y muy potente el efecto que consiguen, pero que en la gira lo van a pasar bastante mal porque todos los teatros modernos en ese lugar no hay ni soporte ni circuitos, no hay nada, hay una pared en blanco, hay una pared de madera en muchos de los teatros y que van a tener graves problemas. La ópera no creo que tenga problemas, pero la gira es posible que sí. Quiero decir que el tener claro el estándar, que es lo que el método ha significado, el método McCandless en el mundo entero, el tener claro el estándar de las bases determina lo que vamos a poder hacer y por tanto determina el diseño. Y siguiendo un poco a Ezequiel, la tecnología nos habilita a hacer cosas que si no la tenemos resuelta o nos condiciona, que si no la tenemos resuelta pues no vamos a poder hacer. Así que yo creo que estamos en el punto de nuevo de establecer un nuevo método, de qué focos ponemos, dónde los ponemos, cuáles son los ángulos, cuál es el lugar idóneo para cada uno de ellos, y eso hace muy actual el momento del método McCandless, al margen de los servicios prestados durante estos 100 años del método, resolviendo de manera bastante eficiente muchas escenas, sobre todo en la iluminación más básica y más elemental, y que creo que abre una puerta a una reflexión futura de ese otro nuevo método que espero que podamos determinar en el próximo libro de la Academia, cuál es ese nuevo estándar de aparatos, tecnología y infraestructuras que nos van a permitir crear en el futuro. Y nada más. ¿Le toca? Cómplice de ángulo. Sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, sumarme a los agradecimientos que dijo Miguel Ángel al principio y, bueno, desde la asociación dar de nuevo las gracias al Nuevo Teatro Alcalá por acogernos en un nuevo evento de la asociación. Bueno, cuando me llamó Miguel Ángel Camacho para proponerme participar en la redacción del libro, en aquel momento pensé en dos aspectos contradictorios. El primero, que no iba a tener tiempo para
para hacerlo, porque era un periodo de mucho trabajo, y el segundo, que era una ocasión única de poder participar y colaborar en un proyecto que podía marcar un antes y un después en los libros sobre iluminación escénica, que, como todos sabemos y hemos comentado, son muy poquitos los que se escriben en la actualidad, y también muy pocos los que se han dado a lo largo de la historia. En pocas horas le respondí que sí, que adelante. Pensé que era una propuesta que no podía rechazar, pensando además que iba a estar acompañado por grandes nombres de la iluminación en todas sus manifestaciones, y se iba a convertir así en un texto con miradas muy diferentes de cómo abordar el mundo de la iluminación y del vídeo en la escena. Sobre qué podría escribir mi artículo, mi capítulo, fue la segunda cuestión importante que me planteé a partir de lo que Miguel Ángel me contaba y quería desarrollar en el libro. Y lo primero que se me vino a la cabeza era hablar de la luz como la herramienta para el desarrollo de la creación en un diseño de iluminación. Es decir, cómo es el proceso de trabajo que nos permite desarrollar un diseño de iluminación cuando se nos plantean los diferentes proyectos. Cómo vamos a trabajar la luz en el proceso y cuáles son las pautas a seguir a la hora de desarrollar este trabajo que nosotros hacemos y que lógicamente varía de unos a otros diseñadores, pero sí que creo que hay algunas pautas comunes entre todos nosotros. Así lo titulé: el proceso de creación en el diseño de iluminación. Suelo partir siempre de la premisa de que la luz en el teatro, en la ópera, en la danza, en las diferentes manifestaciones artísticas y escénicas, es susceptible de convertirse en un elemento mágico. Siempre hablamos de la magia de la luz, que en ocasiones, desde mi punto de vista, es incontrolable y es capaz de transformar aquello que estamos viendo. Y por ello creo en la necesidad de la utilización, sobre todo de cara a los lectores, a estudiantes, a diseñadores que puedan comenzar en este mundo y a aficionados de la iluminación en general, de la utilización de una metodología en el trabajo que nos permita un proceso de investigación que creo que nos puede marcar el rumbo a seguir para alcanzar aquel objetivo que perseguimos, ya que creo que el resultado final no se encuentra por casualidad y es consecuencia en gran parte de un arduo proceso de trabajo. En este sentido, debemos tener en cuenta, lo sabemos, que dependiendo del tipo de proyecto que se afronte, que te encarguen, varían las condiciones de cómo afrontarlo. No es lo mismo realizar un trabajo para una productora privada que para un teatro nacional o un teatro de ópera. No digo con esto que el proceso y el resultado final sea peor ni que las ganas sean menores, sino que por diferentes circunstancias la forma de trabajo, sobre todo en los tiempos, varía. Creo que para la selección de dicha metodología, que mejor se ajuste a nuestras necesidades y así desarrollar un discurso lumínico con entidad propia, creo, es mi opinión, debemos definir siempre nuestros objetivos previamente. El objetivo principal para mí, cuando tengo que afrontar un proyecto, es el de crear un concepto de iluminación, un concepto base que intente apoyar la propuesta de la dirección artística y que, en consonancia con el resto de disciplina, esto creo que es muy importante, y Juan nombraba la importancia de trabajar con los escenógrafos sobre todo, pero también con los figurinistas, incluso con los músicos. Todo esto lo hagamos de una forma conjunta para que el resultado final, que creo que es que el espectador entienda de la mejor forma posible aquello que está viendo, sea lo más óptimo posible. Bueno, en el libro señalo los diferentes puntos que debe, desde mi punto de vista, seguir en el proceso y en qué tiempos de este se van desarrollando, y bueno, que están marcados en el texto, van desde la primera lectura del texto, la dramaturgia,
pasando por las reuniones con la dirección artística del proyecto, con la puesta en común, que como digo es muy importante con el resto de las disciplinas artísticas, los ensayos, que también considero que son un punto muy importante en el proceso, el espacio escénico donde vamos a estrenar el espectáculo y analizar y conocer la infraestructura técnica del mismo, el orden y la documentación de la puesta de luces y el proceso de preparación del montaje, sobre todo a la hora del diseño del plano de iluminación, lógicamente el seguimiento del montaje y, por último, el trabajo con la mesa de luces, con el operador de luces, la programación del espectáculo, que finalmente es donde nosotros vamos a intentar desplegar y concretar todo aquello que hemos venido trabajando durante este proceso, durante este largo proceso de trabajo, ¿no? Otro punto importante dentro del capítulo es el que dedico a los referentes para la creación, se denomina así. Creo que en el mundo artístico, en la creación en general, siempre con excepciones, lógicamente es casi imposible partir de la nada. Siempre en nuestra cabeza, en nuestro imaginario, tenemos alguna imagen, valga la redundancia, algún recuerdo, alguna idea que nos viene por algo que hayamos leído, visto, hablado, etc. Por otra parte, considero que un diseñador de iluminación no debe limitar sus conocimientos a un ámbito puramente técnico, sino que su campo de conocimiento puede y debe abarcar otros ámbitos artísticos. Es la dicotomía muchas veces tratada entre nosotros que hay entre la técnica y el arte. El dominio del conocimiento técnico no es óbice para descuidar los potenciales referentes que alimentan nuestro imaginario y que servirán a su vez para desarrollar las ideas que generemos para dar comienzo a un nuevo proyecto de iluminación. Y cuando uso el término referente, estoy hablando de todos aquellos contenidos ajenos a nosotros, imágenes, conceptos, que hayamos podido aprender a lo largo de nuestro recorrido profesional. Las ideas generadoras de un diseño surgen en cualquier lugar, en cualquier momento, y lo sabemos, y en muy contadas ocasiones creo que pueden ser consideradas como exclusivamente propias. Siempre, como digo, hay excepciones, ¿no? Habitualmente se suelen tratar de imágenes conformadas pues, por lecturas, por pinturas, por fotografías, por películas y, por supuesto, por montajes teatrales con los que hayamos mantenido un contacto previo y que hayamos pasado inevitablemente por el filtro de nuestra propia subjetividad artística. En el libro distingo dos tipos de fuentes de inspiración que creo usamos en nuestro trabajo, que son las que denomino intrínsecas al proyecto, que son aquellas fuentes de inspiración inherentes al propio texto, que pueden aparecer en el propio texto o en la dramaturgia, y aquellas que pueden surgir en las conversaciones con el director y con el equipo artístico. Por eso destaco también, y es muy importante, lo que sobre todo en grandes montajes se hace, que es la presentación del proyecto, en los cuales se hace como una puesta en común de cómo se quiere desarrollar el proyecto, siempre partiendo de la dirección artística y normalmente siempre lo primero que se suele presentar es el espacio y también el vestuario. Y luego hablo de unos referentes que denomino referentes extrínsecas al proyecto, que es una vez que tú recibes la propuesta inicial de la dirección artística del proyecto, creo que nosotros debemos personalizar nuestro trabajo recorriendo un camino que desde mi punto de vista el iluminador tendrá que intentar extraer
el mayor rendimiento posible a su imaginario propio, aquellas ideas que conforme vamos trabajando en este proceso que tenemos que hacer, pues nos van surgiendo, ¿no? Es lógico pensar que Iluminador hará una selección de referentes, no todo nos sirve, que sirvan a la idea central de la puesta en escena concreta para la que se está creando su diseño. En este sentido, las fuentes de inspiración, lógicamente, serán más ricas cuanto de más diversa índole sean las mismas. Como os decía anteriormente, pues referentes pictóricos, fotográficos, escultóricos, arquitectónicos, incluso fílmicos, etc. Por lo tanto, es siempre, desde mi punto de vista, recomendable aprovechar toda ocasión para alimentar las conexiones entre nuestro ámbito de trabajo y todos aquellos que nos ayuden a enriquecer nuestro universo de creación. Y por último, hago referencia al desarrollo de la tecnología, que engancha un poco con lo que hablaba Ezequiel al principio. Creo que es importante en el mundo de la creación escénica, ya no solo en lo concerniente a la iluminación y al vídeo, sino también en referencia a todas las demás disciplinas implicadas, tener siempre presente que el hecho teatral es un proceso que se construye, que construimos día a día, paso a paso, para lo que creo que es imprescindible que no dejemos de aprender. Cuando colaboramos en una puesta en escena, inevitablemente aplicaremos todo aquello que nosotros hemos aprendido hasta el momento, sin olvidar nunca que el mercado en el que nos movemos, y en la actualidad es así, es obvio, nos ofrece infinidad de recursos con los que aún no hemos entrado en contacto, tanto técnicos como humanos, para poder realizar nuestro trabajo de otra manera o también desde un nuevo punto de vista. Para realizar adecuadamente nuestro trabajo como iluminadores, creo que es imprescindible que nos mantengamos, como digo, al tanto de todos los avances tecnológicos que surgen y sus posibles aplicaciones sobre el escenario. Podemos señalar, o señalo que la utilización de la tecnología cumple, desde mi punto de vista también, dos funciones principales dentro del ámbito teatral, que es una función estética, que es explorar o intentar explorar nuevas formas de expresión, y por otro lado sería una función práctica, que es que facilita el trabajo de los diseñadores, sustituye procedimientos ya en algún caso obsoletos, y otro punto que es importante y que últimamente tenemos muy presente, que es el ahorro energético. Yo creo que sería insensato hoy en día y demostraría bastante cortedad de miras el querer parapetarnos en el aspecto más artesanal del teatro, que creo que es importante, por otra parte, conservar, negando la presencia de la tecnología en el mismo. Creo que, como digo, todo avanza a una velocidad que a veces nos apabulla, pero que creo que debemos intentar aprovecharnos de ello y, como también decía anteriormente, ponerlo al servicio de aquello que estamos construyendo, para que, también lo he dicho al principio, el fin nuestro, que es que el espectador pueda entender de la mejor forma posible aquellas historias que les estamos contando. Pues muchas gracias y le paso la palabra a Nicolás. Bueno, voy a ser súper breve, realmente muy breve, porque bueno, mis compañeros aquí ya, los que han hablado, y seguramente los que les toca hablar todavía, lo harán y lo hacen de una manera profusa. Y por supuesto dicen cosas muy interesantes y no quiero repetir otra vez todo. Entonces voy a ser breve. Sobre todo quiero agradecer a Miguel Ángel por esta idea estupenda, maravillosa, por conseguir llevarlo adelante con la academia, con Liz, con Kini, que es una sorpresa,
realmente lo que has contado hoy, ¿no? Que fue Kini, ¿no? el que al final empujó esto hacia adelante, ¿no? Y bueno, pues me parece una idea maravillosa, porque es un libro que yo creo que es el valor que tiene este libro, que es un libro que no es un libro técnico, no es un libro al uso, es un libro de pensamiento, es un libro de iluminadores, de compañeros, de trabajadores de la luz que ponen sus ideas al servicio de las futuras generaciones para que vean nuestra experiencia, ¿no? Y que aprendan a través de cómo nosotros enfocamos nuestro trabajo. Yo creo que eso es mucho más útil que cualquier libro meramente técnico, que no les quito su utilidad, pero de los cuales hay muchos, y yo creo que el valor de este es realmente ese, ¿no? El que sea un libro único. Quería agradecer también, por cierto, al maquetador del libro, de la portada, por dedicármelo a mí ahí, en grande, que se me había olvidado. Es broma, ¿eh? Y por último, respecto a lo que yo... Miguel Ángel, cuando me invitó a participar, pues me dijo, pues tú tienes que hablar de la luz en la danza, porque claro, la danza, la relación que tenéis, ¿no? Y sí, efectivamente, he intentado hablar un poco de la luz en la danza, pero dándole vueltas. Me costó muchísimo escribirlo, porque no soy nada ducho para... Incluso lo veis ahora, ni siquiera para expresarme oralmente, ¿no? Me cuesta. Y escribiendo muchísimo más. Creo que hablo más... de una manera más correcta con mi trabajo, con la luz, ¿no? Pero como eso era difícil de ponerlo en el libro, pues había que llevarlo a palabras. Y realmente me costó bastante, porque no intentaba, yo creo que ninguno de nosotros en este libro hemos intentado sentar cátedra, cosa que es de agradecer, ¿no? Porque es un libro de pensamiento, es un libro de ideas. No intentamos decir cómo se deben hacer las cosas, sino intentamos transmitir cómo hacemos nosotros las cosas, cómo nos aproximamos a los proyectos. Y eso yo creo que es un gran valor. Y os he estado diciendo que me costó, porque la luz en danza, hoy en día, por lo menos lo que yo intento hacer, creo que está fuera de esa norma de decir es que se debe de hacer así, es que la luz en danza debe de utilizar laterales y la luz en danza debe de utilizar mucho contraluz y bla, bla, bla. Todo eso es obsoleto hoy en día. La luz en general para todos los espectáculos y en particular para la danza, por ser un medio con una libertad creativa absoluta, es completamente libre. Cualquier idea bien desarrollada vale. Da igual si hay luz lateral o si no hay luz lateral. Hay infinitas formas de hacer las cosas bien. Lo único que hay que hacerlo con cabeza, con sentido y, como dicen con mis compañeros, en equipo. El hecho teatral yo no lo entiendo de una manera individual, sino que lo entiendo desde el punto de vista de un trabajo de equipo. Por eso es tan importante, creo. Y poco más. Los que queráis indagar más, pues compraros el libro y lo leéis. Gracias. Hola a todos, bueno, soy Álvaro Luna. Quería dar primero las gracias a los que ya habéis dado las gracias, pero sobre todo a la Asociación de Autores de Iluminación y Videoescena, que muchas veces nos olvidamos de que también está el vídeo incluido en las asociaciones de autores de iluminación, y aquí estamos para representarlo. Ellos tenían todo un libro para desarrollar la luz en múltiples capítulos, yo solo tenía uno. Así que, bueno, he escrito un poquito de todo. Es difícil meter un poco las ideas que tiene sobre el vídeo en un solo capítulo, pero bueno, intento hacer un poco un recorrido sobre mi visión sobre ello, ¿no? Estoy muy contento de que haya salido la segunda edición del libro, la verdad. Espero que haya no solo una segunda edición, sino una segunda parte, que se pueda desarrollar otro tipo de ideas, que hay muchas cosas que hablar sobre la iluminación y el vídeo. Y también, bueno, un saludo para Ada Bonadei, que no está hoy aquí porque ha tenido un problema de salud y no ha podido venir. Y supongo que en el siguiente, es que de repente he mirado para allá y solo he visto hombres. Y digo, espero que en el siguiente pues haya más intervenciones femeninas en el libro, ¿no? Y a Juanjo también.
que tampoco ha podido venir porque tenía compromisos profesionales, Juanjo Beloki. Y bueno, pues eso, un poco para empezar a hablar en el libro, tuve que pensar quién me lo estaba pidiendo y básicamente me lo pedían un montón de iluminadores, el capítulo. Por tanto, ¿cómo iba a titular mi artículo? Pues pensé que lo mejor iba a llamarse La luz multiplicada, ¿no? El vídeo, la luz multiplicada. Y es que lo pienso así. Pienso que tanto la luz como el vídeo están muy cerca, tan cerca como que una le da la base física a la otra, ¿no? O sea, la luz es intensidad y color, básicamente. En el vídeo se llama luminancia en vez de intensidad, pero es básicamente lo mismo, y color. Lo único que yo tengo un poquito más de píxeles, tengo un poquito más de información, la cosa se complica un poco. Ellos tienen muchos focos y yo solo tengo uno. Todavía me hace gracia cuando voy a Latinoamérica y lo llaman proyectores a los focos, ¿no? Entonces me dice, no, vamos a poner 2 proyectores, y digo, uy, qué bien, 2 proyectores. Bueno, y allí otros 2, y entonces digo, oye, esto está mejorando. Y ya me doy cuenta de que son focos y digo, es lo de siempre. Sí, claro, digo, es lo de siempre, yo tendré uno. En una situación orientada de la mejor manera posible, que no siempre por los teatros, como decíais antes, se pueden poner los proyectores donde queremos, pero bueno, en este caso, mira, por ejemplo, en este caso, en el abrecartas, que he puesto una foto ahí del abrecartas aquí, de cómo he utilizado el vídeo como luz, en este caso, bueno, pues solo había que pedir permiso a la Casa Real para poner los proyectores en el palco real. Entonces, ¿no? Así está la cosa, ¿no? Nunca hay sitio para ponerlos. En este caso, bueno, el rey está muy, muy agradecido de que se lo pidiera y me dijo que sin ningún problema me dejaba su palco. Así que ahí está, ¿no? Me gustaría decir una cita que, bueno, que dice: esta confusión y este caos se acabará. Se acabará la guerra, otra guerra ganada y perdida a la vez. Otra victoria que va a ser también otra derrota. Así era la relación entre la luz y el vídeo hace tiempo, y así está dejando de ser. Por suerte, la colaboración entre los videoescenistas y los iluminadores es cada vez mayor. Yo diría que es completa actualmente. Todos los iluminadores tienen muy asumido que el vídeo está a favor de contar una historia en el hecho teatral, y por tanto la colaboración es necesaria. Se acabó este cambio, esta lucha, ¿no?, constante de bájame un poquito la luz y yo pongo un poquito de vídeo. Por suerte, cada vez el equilibrio que buscamos al hacer las propuestas que hacemos, el equilibrio es más creativo que de fuerzas, ¿no? Había un amigo mío que me decía que le encantaba trabajar con el vídeo en conciertos, sobre todo en música, porque podía poner una pantalla de LED y entonces achicharraba todo, ¿no? Y no tenía que tener problemas. Entonces el iluminador decía, ¡buah, aquí estoy genial porque puedo poner toda la luz que quiera!, ¿sabes? Entonces yo creo que eso no es el equilibrio creativo. Yo estoy mucho más a gusto en un teatro, ¿no? Creo que está más... o sea, eso es equilibrio de fuerzas. Y creo que el equilibrio creativo es muchísimo más enriquecedor, digamos, ¿no? O sea, cuando trabajamos no tanto en lo que tenemos cada uno o en el lucimiento de nuestros medios, sino en qué es lo que queremos contar y cómo, ¿no? O sea, en eso está el equilibrio creativo, ¿no? Bueno, como decía antes, la luz multiplicada, el vídeo, es tan complejo como lo queramos hacer, y todas las posibilidades que nos da, pues nos las da para las cosas buenas, para los buenos resultados, pero también para los malos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado siempre de buscar esos buenos resultados, porque la gran cantidad de posibilidades que te da el vídeo pues también te da una gran cantidad de errores, ¿no? De hecho, todavía hay muchas veces que te dicen, no, yo no utilizo vídeo porque me da mucho miedo que pase algo, ¿no? Normalmente, si se va un foco, pues el iluminador lo pasa mal, pero hay mucha gente que ni se entera. El problema es que cuando un proyector se va en un momento que tiene un protagonismo grande o incluso bueno, hay un error o alguna cosa, pues se nota mucho más, ¿no? Los errores en vídeo son más notables que normalmente que en iluminación.
Por tanto, hay que tener muchísimo cuidado porque la imagen es muy potente, ¿no? Estamos muy acostumbrados a leer imagen en todo tipo de medios, en internet, en televisión, en todo tipo de medios, en el móvil, y estamos cada vez más acostumbrados a ellos y también por eso estamos más permeables a lo que nos pueda llegar sobre ello, ¿no? Y nada más, no quería extenderme mucho más. La verdad es que se cuentan muchas cosas en el artículo, me encantaría que lo leyerais. Y bueno, hablando un poco de mi elección, que es la proyección como elemento más orgánico con el que trabajo, me hizo gracia porque estaba puesto en el artículo, encontré una definición que me gustaba bastante, ¿no? La proyección como provocar el reflejo de una imagen ampliada en una superficie, lograr que la figura de un objeto se vuelva visible sobre otro o desarrollar una planificación para conseguir el objetivo de la obra, ¿no? Creo que simplemente con eso ahí está, hay mucho que tirar de ese hilo, ¿no? De esa definición para explicar lo que intento hacer con el vídeo o lo que intentamos hacer los videoescenistas con el vídeo cada vez que nos metemos en un proyecto teatral o escénico, ¿no? Y nada más, pues le paso la palabra a Felipe. Bueno, buenas tardes a todas y a todos y por supuesto sumarme a los agradecimientos a toda la gente que ha hecho posible que este libro pues llegue a esta segunda edición. Y bueno, yo contaros un poco, pues bueno, en mi caso el capítulo creo que va sobre un tema muy definido, que es la simulación virtual en 3D como herramienta para el diseño e iluminación. Y de hecho desde el principio cuando hablamos con Miguel Ángel, cuando me pidió hablar de este tema, planteamos que fuera visto desde ese punto de vista, ¿no? Desde cómo lo utilizaba yo como diseñador de iluminación y no hablar del software en sí o de cómo funcionan este tipo de softwares o un aspecto más técnico de esta herramienta, sino casi de cómo lo utilizaba yo. Y es un poco lo que he intentado plasmar en el capítulo y de lo que he querido hablar. He querido hablar de el método que tengo yo para utilizar este tipo de herramienta, que consiste en la simulación virtual, y cómo para mí, de hecho, se ha convertido en algo imprescindible, que uso en todos mis diseños, independientemente del tamaño que tengan, ¿no? Y de para lo que estén planteados. Evidentemente la simulación virtual, el 3D, pues surge casi por la necesidad, por la falta de tiempo a la hora de programar focos móviles, sobre todo cuando empieza a haber ya complicaciones a la hora de programación, a la hora de plantear la programación de un show, que ya no es programar simplemente intensidades, sino que tenemos que utilizar la programación de muchos parámetros. Se necesita mucho tiempo y entonces, como no se dispone de ese tiempo en el teatro, se utilizan este tipo de simuladores. Pero yo realmente en este capítulo no quería hablar de eso, sino quería hablarlo de cómo lo uso yo en el sentido de que para mí es una maqueta. Es igual que los escenógrafos pueden trabajar con maquetas, los iluminadores lo tenemos mucho peor para eso. No tenemos una forma de poder probar, de poder enseñar a alguien cómo va a ser nuestro diseño hasta que llegamos al teatro y lo podemos hacer. Entonces, para mí, en cuanto descubrí este tipo de software, estas herramientas, me pareció algo maravilloso en ese sentido. Es decir, bueno, por fin puedo tener una maqueta, por fin puedo ver cómo va a ser la escenografía, buscar los huecos que va a tener esa escenografía, poner los focos, probar ángulos, probar colores, probar distintos tipos de aparato, etcétera. Entonces, no me voy a extender mucho porque hablo de ese proceso a lo largo del capítulo, pero realmente quería contar eso, ¿no? Cómo podemos utilizar este programa no solo para programar, no solo para ganar tiempo a la hora de programaciones muy complicadas, sino cómo lo podemos utilizar como maqueta, como herramienta para nosotros desarrollar ese diseño de iluminación, ¿no? Todo lo que han hablado mis compañeros en cuanto a metodología, en cuanto a referentes, etcétera. Para mí es muy bueno el poder utilizar un software como una simulación en 3D y poder probar ese diseño, ¿no? Esas necesidades. Y poco más, no me voy a extender más. Agradeceros de verdad el que estéis aquí
Y nada, y encantado de haber podido participar en este libro con todos estos grandes iluminadores y compañeros. ¿Vale? Muchas gracias. Yo aquí soy el intruso, porque yo no... Déjame explicarme. Yo no hablo de iluminación ni puedo hablar porque no lo sé. Yo hablo de alumbrado. A mí no me llamó Miguel Ángel. En un momento determinado, Miguel Ángel me comentó que estaba preparando este proyecto, y entonces fui yo el que le dije: oye, vosotros, vuestra profesión empieza cuando el teatro, la sala, se puede quedar a oscuras. Entonces, a lo mejor sería interesante también decirle al lector de esta obra, explicarle un poco de dónde vienen las salas y por qué vosotros podéis hoy desarrollar un trabajo. Es decir, porque el teatro está a oscuras y porque tenéis una herramienta que es la electricidad que permite este juego artístico. Y entonces lo que hago es recorrer en el siglo XIX, que fue tan importante en tantos aspectos para el teatro en España, el alumbrado de los teatros, porque resulta fascinante saber que empieza el siglo XIX con prácticamente velones, es decir, la iluminación de la sala era a base de grandes velas, y había en todos los teatros lo que se llamaba la lucerna, lucernario, un círculo que se colgaba del techo con velas. Había por tanto que bajarlo a nivel de suelo antes de empezar las representaciones, encender las velas, volver a subirlo, y obviamente eso ya no se podía apagar hasta que terminaba la representación. Eso tenía algún problema para el público, que de repente estabas debajo y te podía caer un chorretón de cera encima sin el más mínimo problema. De esa iluminación básica, de ese alumbrado básico, se pasa a los quinqués, al aceite, un aceite adulterado, porque descubrieron los empresarios que los trabajadores de la iluminación se llevaban el aceite para su casa, para guisar. Entonces tuvieron que adulterarlo para que no fuera útil para el consumo. Esa iluminación a base de quinqués de aceite traía otro problema para el espectador. El aceite, al quemarse, provoca una combustión, unos humos negros y unos olores que es de imaginar lo que serían esos espacios teatros cerrados, esos teatros, sobre todo esas cazuelas, esos anfiteatros, porque el humo, el calor, el olor sube hacia arriba, con lo cual los espectadores de los pisos altos debían estar medio adormecidos y atontados. Se pasa a mitad del siglo XIX a la llegada del gas, el gas para iluminación, que ya permite algunas novedades, porque la intensidad de la luz del gas se puede regular con unas llaves que regulan el paso de la cantidad de gas. Entonces, eso ya permitía atenuar un poco la iluminación de la sala, bajando el caudal de gas, y también podía permitir subir un poco la iluminación del escenario con esta diferencia o con esta mayor dosificación del gas. El gas también tiene el problema de los olores que provoca. Además, coincide el gas en la época más pletórica del romanticismo, cuando pasaban unos dramas tremendos y se sufría mucho en el escenario. Hay alguna crónica que creo que incluyo que habla de que la intensidad del personaje, el drama que vivía, fue tal que la actriz se desmayó en el escenario. Yo creo que se desmayó por el gas puro y duro que podía haber en aquel momento, ¿no? Y ya el gas, finalmente, llegando a la década de los 80 del siglo XIX, aparece la electricidad, que ya se obliga a que todos los teatros eliminen cualquier tipo de alumbrado a base de llama, a base de fuego, lo que no dejaba de ser un riesgo añadido para los edificios, porque cualquier chispa, cualquier fallo con el alumbrado, al ser una llama, provocaba incendios, y de hecho hay numerosos incendios. La electricidad en sus principios también los provocó, porque eran unos generadores rudimentarios, saltaban chispas y también podían provocar, y lo hicieron, los incendios. Pero bueno, ya la electricidad a final del siglo XIX entra en los teatros, y ya por fin se puede hacer el oscuro total en la sala, y ya solamente la atención queda en el escenario. Se atribuye a la actriz María Guerrero la decisión de apagar totalmente la sala cuando comenzaba la representación, para que así solamente se fijaran en ella. No sé si es cierta, he encontrado alguna referencia, pero no exactamente el momento en que lo hacen. Entonces, claro, cuando se pasa en el teatro de hacer las comedias al aire libre en los corrales en el siglo XVII, que se hacían las funciones a las 2 de la tarde o a las 3 de la tarde en verano, es decir, a plena luz, sin ninguna posibilidad de ningún efecto añadido, se pasa al final del siglo XIX a la aparición de la electricidad,
que ya permite no solamente ese oscuro en la sala, sino que poco a poco se pueda jugar con ella y se pueda utilizar la electricidad como una herramienta más, como un elemento artístico más. Por eso la profesión de estos señores pues es relativamente moderna. Decía Juan, hablaba del siglo XVIII, yo creo que serían más artesanos e inventores que otra cosa los que hacían esos elementos de las luces de reverbero, pero ellos, su profesión tiene pues poco más de 130 años. La de Álvaro todavía menos. Álvaro y su generación yo creo que figurarán en el primer peldaño de esa nueva especialidad que es la videoescena, ¿no? Entonces, a mí me interesaba mucho ese aspecto de decir, el avance para el público permite que se avance también para la escena. Es decir, la comodidad de ver una función a oscuras, de no distraerse con lo que está pasando a tu alrededor, de centrar tu mirada en el escenario, es también lo que permite que de repente haya unos iluminadores. Hablaba también Miguel Ángel de Martínez Romarate. Martínez Romarate jugó a los teatros en un teatrito que tenía en el Paseo de Rosales, el Teatro Fantasio, y de ahí pasa en los años 40 al Teatro Nacional María Guerrero. También en este momento los avances que se están produciendo en la técnica son fascinantes, porque desde esos elementos que incorpora Romarate, decía Miguel Ángel, el cine, hasta la actual videoescena, los avances son continuos y muy rápidos. Es decir, no da tiempo casi a aprenderte un nuevo invento cuando ya tienes otro. Lo que complica, por un lado, el trabajo de los creadores artísticos y, por otra parte, es un problema económico porque siempre va a exigir la compra, la adquisición de nuevos programas, nuevos elementos, nuevos proyectores, lo que decíais antes de cuántos compro y dónde los pongo, ¿no? Entonces, esa ha sido mi contribución a este libro. Agradezco a Miguel Ángel que acogiera mi propuesta. Y desde luego estoy muy orgulloso de que mi nombre figure junto a los de todos ellos. Así que a todos vosotros, gracias. Gracias a ti. Preguntas. Preguntas. Bueno, estamos abiertos a vuestras preguntas, si queréis. Después de esta chapa que os hemos dado, no nos quedan más preguntas. Buenas tardes. Y bueno, más que una pregunta, creo que en el libro hay muchísimas respuestas a todas las preguntas que pudiésemos tener muchos de los que estamos aquí. A lo largo de todo el poco tiempo que llevo, pero para mí muy enriquecedor en la asociación, ¿no? Pues aprendiendo de todos vosotros mucho, disfrutando de vuestros conocimientos, pues lo único que me queda es felicitaros por ese libro, que creo que es muy, muy necesario para las personas como yo, donde recogemos pues toda vuestra experiencia, todos vuestros conocimientos y sobre todo algo tan difícil como vuestros sentimientos, ¿no? Implicados ahí a través de algo tan bonito como la luz, ¿no? Esa luz que nos da a todos siempre una guía. Así que muchísimas gracias, de verdad. Ese es el... Buenas. Bueno, pues en primer lugar agradeceros vuestra labor porque con este libro maravilloso, que es verdad que rellena una parte que yo creo que en la que había un vacío, ¿no? Que es hablar del diseño y no tanto de la parte técnica. Y nada, yo simplemente que me parecía muy bonito, bueno, al principio el título lo vi como La luz, melodía del arte escénico, digo, vaya título, ¿no? Que es como... Pero luego me fijé que era algo muy bonito porque era como hablar de la musicalidad, de la luz. Y no sé, también pensáis, ¿por qué melodía y no ritmo? Porque a lo mejor también da ritmo. Pero bueno, al fin y al cabo simplemente me quedé con la cosa que relacionaba dos aspectos, pues... Bueno, que relacionaba este aspecto musical o de entender la música con el de entender la luz. Y a lo mejor pues también alguno de vosotros me podéis decir algo más de eso. Y luego, por otro lado, Juan también menciona y ha hablado antes de este concepto de dramaturgia de la luz, que también dice que no lleva tanto tiempo, ¿no? Definiéndose así. Y yo también a veces lo entiendo como lo que dice Nicolás, de poner palabras a algo que se ve. O sea, que la luz no se habla, se ve, ¿no? Pero bueno, también por si me podéis decir algo más de este concepto que yo también lo defino así, bueno, y que me gustó mucho leer cómo lo escribes tú, Juan. Pero bueno, pues si podéis decir algo más de esto.
Y ya por último, pues eso, de verdad agradeceros a todos toda esta información tan valiosa. Así que bueno, muchas gracias. Vale. Vamos a ver, el título surge de una cosa muy que viene del siglo XIX realmente. Al principio hay las teorías, por ejemplo, la ópera de Richard Wagner consideraba que la luz, dentro de lo que, fíjate que lo dejó como apartado, era simplemente eso, melodías que se tenían que aplicar directamente. La luz era una melodía que se tenía que aplicar a su ópera. Pero lo más curioso de todo, y realmente, es que todos los sistemas que se empezaron a inventar dentro de lo que es la técnica de la luz, hay verdaderas fotos, por ejemplo, de mesas que eran realmente órganos, teclas de órganos, que se activaban y con eso producían luz. Por lo cual, de pronto vi esto que estoy contando y dije, ¿y por qué no melodía? Podía ser ritmo, podía ser tono, pero queda mucho mejor, porque realmente es la melodía de la luz. ¿Por qué? Porque la luz tiene un principio que es un 0, que es el oscuro, y luego tiene una luz arriba del todo que es el 100%. Y dentro de ese código 0-100 hay una cantidad de infinitas melodías dentro de esas intensidades que vamos construyendo a la hora de hacer una puesta en escena. Y simplemente es eso, surgió así, por una cuestión simplemente de la técnica y el diseño. Por eso está el título así. Gracias. Bueno, y en cuanto a la pregunta de dramaturgia de la luz, la podríamos documentar desde muchos puntos de vista, pero el más básico es que con la luz puede cambiar la historia. Con la forma que tengamos de intervenir en la puesta en escena, le podemos dar un camino u otro a la historia, ¿no? Entonces, en esa medida, la luz crea su propia dramaturgia, da el interés que tú quieres a los personajes, siempre, como digo, con la aprobación del director o la directora. Nunca puedes tomar tu... entonces, en la medida que tú intervienes en la historia, creas tu propia dramaturgia. Yo no he hablado, quiero decir, es verdad que nuestro arte, si se puede llamar así, creo que sí, ya se puede, es joven y lleva poco tiempo, pero entonces, cuando llevan poco tiempo las cosas, hablar de estilos es un poco complicado. Todo el mundo, si se habla de Bob Wilson, sabe qué estilo tiene, ¿no? Que nosotros podamos identificar, yo ya me atrevo a juzgar. Lo que pasa es que tengo conocimiento de lo que se hace en España porque suelo ser un buen espectador de espectáculos y de teatro. Pero yo ya creo que puedo identificar el estilo de cada uno de nosotros aquí, ¿no? También porque nos conocemos, porque indudablemente si hay verde, ya sé que está Camacho por medio. Si no hay verde, alguien puede intuir que yo no lo he hecho, o sea, que lo he hecho yo, me refiero. Entonces, bueno, me he ido un poco del tema, pero quiero decir... la luz determina la forma de contar una historia y en esa medida es un elemento dramatúrgico también, creo. Y una única apreciación sobre lo que preguntaba sobre el título. Tenemos que tener en cuenta, y es muy importante, es el tiempo que le damos realmente a esa especie de melodía. En música existe un tiempo, en la luz también existe un tiempo. Y realmente, además, lo más curioso del diseño de iluminación es que empieza a ser diseño como imagen creativa y como arte en el momento que somos capaces, los que estamos aquí, de aplicarle un tiempo. No es lo mismo un tiempo de 0.1 que un tiempo de 40 segundos. Y ahí entra este concepto de melodía también, ¿vale? Hola, buenas. Bueno, agradeceros esta tarde. Me habéis convencido para leerme el libro, que lo tengo en casa. Voy a sacar el tiempo, me interesa mucho a partir de esta charla que habéis dado. Y bueno, quería hacer una pregunta en este momento que estamos viviendo de esta transición. Yo también estoy de acuerdo en esa reducción de gasto eléctrico y tal. Pero ¿no creéis que si perdemos, por ejemplo, la luz del par o, no sé, a ver, con la fotografía digital a mí me pasaba lo mismo al principio y al final se consiguió, pero ¿no creéis que todo avance está muy bien, pero no perder todo esto que ya existe, ¿no? ¿No creéis cuál es vuestra
vuestra opinión con respecto a esto. ¿Debemos pasar y perder ciertos aparatos o conservarlos? Vamos a ver, yo personalmente creo que perderlos no tiene ningún sentido. O sea, perder aparatos en ese sentido me parece algo absurdo. Es cierto que quizá tenemos que cambiar la forma de usarlos, la cantidad, o sea, y empezar pues a optimizar los diseños y pensarlos desde ese punto de vista energético, ¿no? Es decir, bueno, pues a lo mejor lo que antes hacía con 300 par, pues efectivamente lo puedo hacer a lo mejor con 20 focos de LED, ¿no? Pero evidentemente habrá cosas con los focos de LED que no pueda conseguir. O sea, habrá cosas que consigo con un par que no puedo conseguir con un foco de LED. Pero otras muchas sí. O sea, es verdad que no es lo mismo un par sin filtrar, rebajado a un 30%, eso no lo voy a poder conseguir con un LED. Un par filtrado en azul o en rojo, pues es probable que lo pueda conseguir con un LED. Entonces yo creo que no tiene sentido el perderlos, pero sí tenemos que replantearnos la forma de utilizarlo, ¿no? Es un poco lo que yo pienso, ¿no? En ese sentido. Desde luego, evidentemente, las dotaciones de un teatro de 600 canales de dimmer pues tienden a desaparecer y tiene cierta lógica que eso suceda. Pero, hombre, yo creo que un teatro mantenga una cierta dotación de dimmers, pues sigue siendo interesante. Al fin y al cabo, nosotros no nos dedicamos a la iluminación industrial. Nuestra iluminación se utiliza 2 horas al día, ¿no? Entonces, bueno, creo que nos podemos permitir el lujo de utilizar en cierta medida aparatos de más potencia o de más gasto energético, ¿no? Por el bien pues del espectáculo, ¿no? Como en otras muchas cosas, como en escenografía, como en vestuario, creo que también se utilizan materiales que a lo mejor en una creación industrial pues no tendría sentido, pero bueno, para una obra de teatro a lo mejor sí, ¿no? No sé si... Que me entrometa el de vídeo. Pero o sea, también hay cosas alucinantes que se pueden hacer con los nuevos focos que no se pueden hacer con los antiguos. O sea, pero desde las cosas más básicas. O sea, yo cuando trabajo con estos señores y de repente veo que utilizando un foco nuevo lo pueden bajar del 90 al 15% y no cambiar el tono de color, pues eso es flipante, ¿sabes? O sea, mantener el tono frío a un 20% de intensidad, ¿sabes? Con un par LED, pues oye, ¿sabes? Es muy destacable, ¿no? Entonces supongo que es cuestión de sumar y de buscar las nuevas cosas que se pueden hacer con lo nuevo. Perdón. Con respecto a esto, yo creo que, bueno, y animo a algún empresario a que se comprometa, ¿no? En unos años van a desaparecer la luz de incandescencia. De hecho, estoy haciendo ahora una obra y hay que poner un flexo con una lámpara de incandescencia y no hay lámparas de incandescencia, todos son LED. Entonces, yo no sé, quedará esto en un reducto en donde haya aparatos vintage o aparatos, no sé cómo llamarles, aparatos de incandescencia, que yo creo que son necesarios, de la misma manera que en los museos de arte contemporáneo se utiliza el esparto. Yo qué sé, pues ahora seguramente ya no hay tantos esparteros, ¿no?, que cojan esparto y trencen, pero son elementos que hay que conservar. A mí renunciar al par me va a costar y creo que ya me estaré jubilado cuando desaparezca, ¿no? pero digo porque va a desaparecer ya y yo me voy a jubilar ya, pero me va a costar. Pero lo que sí, yo creo que hay que hacer un ejercicio tremendo también por esta cosa que nos acompaña, que es reducir el consumo eléctrico. Es alucinante, vas a los teatros y de repente para iluminar el público hay 40 Fresnel de 1 kilo. No puede ser, esto no puede ser. No puede ser, y también tenemos la obligación de decirlo, ¿no? Creo que hay que empezar a reducir el consumo y a adaptarnos a que el mundo LED ha llegado, y ha llegado para las cosas buenas
también, y al resto tendremos que renunciar, y cuando sea imprescindible renunciar a un halógeno, pues que lo podamos tener, que no esté oculto. O sea, ahora quieres poner una linestra y a ver quién encuentra una linestra. Una linestra es un fluorescente y incandescencia, que todos hemos utilizado y que nos maravilla la luz que da y el tono, que no lo puedes reproducir con nada casi. Entonces, bueno, yo creo que habrá que algún fabricante se debe de seguir planteando que mucha gente va a seguir utilizando la luz de incandescencia, aunque sea puntual y excepcionalmente. Y te digo otra cosa, tenemos que tener en cuenta otra cosa muy importante. Tú imagínate ese señor espectador que decía Antonio que iba en el siglo XIX a ver teatro. Fíjate su ojo, lo que captaba era una luz muy, muy tenue, totalmente cálida, que es la luz que nosotros amamos, que es la incandescencia, y de pronto ese señor que va al teatro del siglo XIX a ver ese tipo de espectáculo con ese tipo de luz, se encuentra de la noche a la mañana que le colocan una bombilla, donde entra la electricidad. Entonces, para él eso ya es romperle su retina. Entonces, ¿qué pasó ahí? Puede ser que rompan y digan, no, seguimos con la vela, seguimos con el aceite. No. ¿Qué pasa? La sociedad demanda un tipo de luz y de color que luego el teatro lo asume. ¿Qué pasa ahí? Sigue la incandescencia entrando y ahora llegó en su momento. Yo recuerdo cuando llegó, exactamente, empezó a utilizarse en este país el HMI, era fantástico, porque es lo que dice Álvaro. De pronto te encuentras que una lámpara está siempre dándote la misma temperatura de color. Y tú la regulas y sigue dando la misma temperatura de color. Pero claro, nuestro ojo no estaba acostumbrado a ese color, a ese tipo de luz. Y ahora está pasando con el LED igual. El LED está ahí, pero si tú paseas por la Gran Vía, o si te vas, por ejemplo, a Tokio y ves cómo están las calles iluminadas, la sociedad que va a ir luego al espectáculo va a demandar eso, porque su ojo ya se ha adaptado a eso. Por lo cual hay una cosa que se llama percepción visual, que cada vez nosotros mismos vamos cambiando, y nosotros como iluminadores seremos los primeros, que ya lo somos, que ver cómo hacemos eso para poder seguir diseñando la incandescencia con el LED. Es eso, simplemente. Gracias. Yo, para rematar este pensamiento, creo que tenemos la suerte de estar viviendo un momento de cambio tecnológico único, como iluminadores, como gente que trabajamos con la luz. Yo hace unos años pensaba, éramos fervientes, apoyábamos desde la asociación una campaña que se hizo que se llamaba Salvar el Tungsteno, que tenía una razón muy romántica detrás, ¿no? Que luego pues hay una serie de cosas y de razones y que han hecho que un poco caiga por su propio peso, ¿no? Aunque seguimos queriendo salvar el tungsteno, pero hay una industria por detrás que está trabajando muy duro y mucho, implementando nuevas tecnologías. El LED es impresionante. Todos los días aparecen cosas nuevas, la tecnología mejora. Queda mucho por mejorar, evidentemente, pero avanza sin parar. Y nosotros tenemos la suerte, tenemos la suerte de vivir ese momento. Yo me imagino en un símil cómo debió de ser cuando cambió de gas a electricidad, por ejemplo. Toda esa gente que se dedicaba a poner luz a los espectáculos, fue una revolución, tuvo que ser un momento. El símil es ese, estamos en ese momento y tenemos la suerte de vivir ese momento, aprovechémoslo. Muchísimas gracias por venir. Espero que esto haya servido para vender 500, 600, 800 ejemplares. Podamos hacer una tercera edición y bueno, y espero que todo lo que hemos comentado, hemos hablado y hemos reflexionado sobre lo que es el diseño de iluminación de alguna manera pueda servir a gente que empiece o simplemente curiosos que quieran aprender de esto. Muchísimas gracias, insisto, a vosotros como espectadores. Queridos amigos, os deseo lo mejor en vuestro trabajo, que hagáis muchos diseños, que ganéis mucho dinero y que pasemos a la historia de la iluminación como los pioneros de todo esto. Muchas gracias y a la asociación.